profesor, buenos días, compañeros todos. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer el tema de hidrocarburos. Mi grupo está conformado por Loaiza Vargas Harold Joseph, Martínez Pérez Marco Antonio, Valencia García John Boris y Suta Motocanchi Patrick Joel. Bueno, los hidrocarburos. Estos son compuestos orgánicos que tienen carbono e hidrógeno en su composición, presentándose en la naturaleza como gases, líquidos, grasas y a veces sólidos. El petróleo crudo, en cualquiera de sus formas, y el gas natural son una combinación de diferentes hidrocarburos. Estos son una importante fuente de energía para la industria y hogares, ¿no? También un recurso para la fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. No solo son combustibles, sino que a través de distintos procesos se logran separar sus elementos, los cuales son aprovechados a través de la industria petroquímica. La industria petroquímica ha multiplicado el uso del petróleo en la confección de diferentes objetos fabricados con plásticos y fibras sintéticas. Las empresas de hidrocarburos modernas realizan una gestión social y ambientalmente responsable. Mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas donde operan forma parte de la gestión relacionando la comunidad para evitar la contaminación ambiental, ¿no? Fuentes de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, petróleo y gas natural se formaron hace millones de años y se encuentran alojados en profundidad en el subsuelo terrestre. Para obtenerlos tenemos que trabajar dentro del suelo haciendo grandes perforaciones, como vemos en el ejemplo siguiente. Primero empezamos con perforar el pozo en forma vertical desde la plataforma en la superficie hacia donde se encuentra la roca. Segundo paso, antes de llegar a la roca comienza la perforación horizontal que dibuja una curva penetrando finalmente el estrato de la roca. Tercer paso, se utilizan explosivos para crear pequeñas grietas en las rocas. Como cuarto paso tenemos que se hace el fracking, que es una estimulación por fractura que consiste en bombear un fluido, agua o químicos o agentes de apuntalamiento a una elevada presión para extender las fracturas y mantenerlas abiertas. Quinto, se reduce la presión para que el fluido regrese a la superficie junto con el gas y otras sustancias presentes en la roca. Luego, el gas extraído se transporta a través de gasoductos o redes de recolección de gas con estaciones de compresión. Y por último, la mezcla del gas y otras sustancias no deseadas son procesadas en plantas de separación. Fuentes de contaminación por hidrocarburos. Podemos mencionar la fuga de depósitos, vértidos accidentales, enterramientos de residuos que contienen hidrocarburos, lavado de aglutinantes de caminos asfaltados, riesgos de caminos de tierra con aceites residuales para evitar el polvo. Y bueno, las principales actividades consideradas contaminación de hidrocarburos son fuentes de saneamiento in situ, gasolineras y talleres automotrices. Depósito final de residuos sólidos, que acá contiene el amonio, salinidad, hidrocarburos halogenados y metales pesados. Industrias metalúrgicas, talleres de pinturas y esmaltes, pesticidas, depósito final de lodos residuales. La contaminación por hidrocarburos se produce de forma frecuente y los principales orígenes de aparición de hidrocarburos en el suelo, subsuelo, son por orden de importancia. Contaminación por hidrocarburos. Es bastante extenso y amplio cómo es que afecta y contamina el medio ambiente. Los derrames de hidrocarburos de petróleo son una de las principales fuentes de contaminación de suelos y aguas, ya que ocasionan perturbaciones en los ecosistemas al afectar su estructura y bioprocesos. Este tipo de contingencias ambientales originan efectos directos sobre la biota, ya que el petróleo contiene compuestos químicos tóxicos que producen daños a plantas, animales y humanos, pero principalmente sobre las poblaciones de microorganismos, los cuales representan parte importante del ecosistema y son clave para los procesos bioquímicos. La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada en el ambiente,
provocando efectos adversos sobre el hombre o sobre el medio ambiente, directa o indirectamente. La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen inevitablemente al deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire y a la fauna y a la flora. Se puede decir que los hidrocarburos estipulan una actividad económica de primera importancia a nivel mundial, ya que son los principales combustibles fósiles y además sirven de materia prima para todo tipo de plásticos, ceras y lubricantes, pero son, ¿cómo se podría decir?, de formas de elevado valor económico, las responsables de graves problemas de contaminación en el medio natural. Efectos de los hidrocarburos sobre la salud humana. Algunos de los hidrocarburos presentes tienen una conocida toxicidad para el ser humano, pero de la mayoría de estos se desconoce el grado de peligrosidad. Entre estos compuestos destacan por sus efectos en la salud los hidrocarburos aromáticos simples y los cíclicos, dependiendo de la composición de que estos puedan encontrarse en mayor o menor cantidad. En el caso de los petróleos ligeros, la presencia de los hidrocarburos aromáticos volátiles es mayor. ¿Qué quiere decir? La intoxicación por hidrocarburos se puede dar por la ingesta, aspiración o contacto. La ingestión de hidrocarburos puede afectar a 3 sistemas orgánicos fundamentales: el pulmón, el sistema nervioso. Cuando afecta al pulmón, los síntomas respiratorios son tos, ahogos, sibilancias y ronqueras. Generalmente se inician inmediatamente después de la ingesta de hidrocarburos. Muchos presentan vómitos, náuseas, malestar intestinal, distensión abdominal, eructos y flatulencia. Cuando afecta al sistema nervioso central podrán darse los síntomas de letargia, aturdimiento, estupor y coma, pero son un poco inusuales. Voy a hablarles sobre el Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de hidrocarburos. Haré enfoque en 3 puntos, haciendo primero la disposición general, que abarca los 5 artículos de la Constitución. Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto normar la protección y gestión ambiental de las actividades de hidrocarburos, así como rehabilitar y remediar los lugares y yacimientos de hidrocarburos donde las personas naturales o jurídicas lleguen a licitar o a trabajar. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Este habla de la parte burocrática, en el cual una persona desea licitar un yacimiento de hidrocarburos, el cual debe ser de forma transparente y presentar los documentos respectivos a las entidades respectivas. En este caso, si una persona desearía licitar un yacimiento de petróleo, tendría que presentar los documentos requeridos de forma transparente a la entidad o SINERMINC. Artículo 3. Responsabilidad ambiental. Data de que cuando una persona llega a tener bajo su tutela un yacimiento de hidrocarburo, es responsable del trabajo y el impacto ambiental que éste tenga durante su estadía, ya que si no es de esta forma, será fiscalizado y castigado según el artículo. Artículo 4. Las definiciones. Apoya el artículo 3 en cuestiones judiciales, ya que se ha visto en varias ocasiones que la gente encuentra varios incisos para poder librarse de los castigos legales que éste impone. El artículo 5. Obligación de certificación ambiental. Cuando uno tiene bajo su tutela un yacimiento de hidrocarburos, es obligatorio que tenga una licenciatura ambiental, ya que si este no es así, no se va a poder trabajar un impacto desde el inicio del trabajo de la obra o del yacimiento, ya que tiene que haber un trabajo antes, durante y después. Un trabajo de entrada, de trabajo y de salida, para que así el impacto ambiental sea reducido. Ahora voy a tocar el siguiente punto, que vendrían a ser los estudios ambientales y o instrumentos de gestión ambiental, abarcando 2 artículos, el artículo número 13 y el artículo número 14. El artículo número 13, estudios ambientales. Aplicar las actividades de hidrocarburos con los siguientes: declaración de impacto ambiental de categoría 1, declaración de impacto ambiental de categoría 2, declaración de impacto ambiental de categoría 3 y declaración de impacto ambiental estratégica. Esta va de la mano con el anexo número 1 del presente reglamento. Contiene la categorización de actividades de hidrocarburos y determina el estudio ambiental que corresponde aplicar a cada actividad de hidrocarburos. Este artículo tiene que ser presentado a la entidad de energía y minas para que pueda proceder. El artículo número 14, los instrumentos de gestión ambiental complementarios, que viene a decir el plan de abandono parcial, el plan de rehabilitación y el informe técnico supervisor.
voy a tocar el tercer punto, que vendría a ser fiscalización y supervisión. Contiene dos artículos, el artículo 110 y el artículo 111. El artículo 110, legitimidad para formular denuncias ambientales, nos dice que una persona natural o jurídica o simplemente un vecino de la localidad que pueda observar que en las explotaciones de hidrocarburos están cometiendo faltas y afecciones contra la salud humana o contra el impacto ambiental, puede realizar la denuncia correspondiente a las autoridades. Si se diera el caso que no existe una sucursal o una oficina de impacto ambiental en su zona, puede presentar la denuncia con las autoridades competentes, la comisaría o las oficinas donde se encuentre el alcalde o la autoridad mayor, los cuales se van a encargar y tienen la obligación de elevar esta denuncia a las autoridades correspondientes. Seguido de esto, nos da un mensaje que toda persona puede llegar a denunciar las injusticias o el maltrato contra el medio ambiente. Ahora, el artículo 111, infracciones y sanciones. Cabe enfocar que todo yacimiento de hidrocarburos está obligada a aceptar las fiscalizaciones correspondientes por el Estado y por las entidades que ellos deleguen. En cuestión de las sanciones, serán vistas en cuanto la fiscalización termine y tendrán que solucionar los puntos que ellos observen. Tratamiento por hidrocarburos. La limpieza y remediación de contaminantes derivados de hidrocarburos en el agua y tierra es un desafío ambiental y operacional para la mayoría de las empresas productoras. Los daños ambientales son innumerables y las consecuencias para las empresas, quienes deben asumir multas o cierres de su operación por no tener una solución eficaz y sostenible. Uno de los tratamientos de hidrocarburos es la bioremediación, que es el proceso para regresar a un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. Esto se le conoce como el proceso de bioremediación. Para descontaminar aguas y suelos afectados por lo general de hidrocarburos, resulta fundamental contar con una efectiva degradación de material orgánico y así eliminar la sustancia indeseada del medio. Esta biotecnología tiene la capacidad de descomponer los contaminantes y estimular la microbiología, a consumirlos en aguas y suelos. El resultado final de una correcta bioremediación es la descomposición de estos contaminantes en componentes no peligrosos para el medio ambiente. Los sistemas de recirculación y oxidación tratan aguas subterráneas, arroyos y estanques contaminados. Otra biotecnología para el tratamiento de hidrocarburos es la fluidización de lodos, que consiste en bolas de crudo generadas en tanques de almacenamiento de la industria del petróleo. Estos tanques son de residuos peligrosos y cuyo tratamiento constituye uno de los problemas y retos ambientales más graves en la actualidad. Este proceso tiene la finalidad de reducir la viscosidad de bolas de crudo y así facilitar su transporte en tuberías o en camiones. Estas soluciones ambientales se dan con el propósito de realizar una fluidización aportando a su tratamiento para posteriormente realizar una adecuada disposición de residuos finales. Incidentes con hidrocarburos. La contaminación de las aguas por hidrocarburos en los sistemas de almacenamiento, en las fuentes de abastecimiento subterráneas y superficiales, así como en otros emplazamientos, es un hecho que ha venido en aumento como resultado de la explotación, refinación, distribución y almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados, en este caso los hidrocarburos. Los hidrocarburos forman con el agua una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar, que utiliza el fitoplancton para realizar el proceso de la fotosíntesis. También interfiere en el intercambio gaseoso, cubren la piel y las branquias de los animales acuáticos, provocándoles la muerte por asfixia. El petróleo derramado en el mar se evapora o es degradado en un proceso muy lento por microbacterias y bacterias. Estos hidrocarburos orgánicos volátiles matan inmediatamente a varios tipos de organismos acuáticos, especialmente en etapa larvaria. En las aguas calientes se evapora a la atmósfera la mayor parte de este tipo de hidrocarburos en 1 o 2 días. En 1991 ocurrió el mayor derrame de petróleo en el Golfo Pérsico. Se estima que 525 millones de litros de petróleo fueron arrojados directamente en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es especialmente vulnerable a la contaminación porque tiene poca profundidad y es casi cerrado, por lo que se calcula que para bioremediar estas aguas se requieren aproximadamente 200 años.